tratando, tratando temas contingentes desde la perspectiva escritural, por eso se llaman charlas teológicas. No necesariamente entramos en la teología pura, sí entramos en la percepción teológica de los asuntos contingentes, y esa es la idea un poco de estas charlas que hemos tenido. Ya este es el segundo año, esta es la segunda parte, ¿cierto?, de lo que iniciamos el año pasado. Todas estas charlas se dieron también en el contexto de la pandemia, porque obviamente necesitábamos tratar estos temas, y se abrió una ventana desde esta perspectiva, y iniciamos estas charlas teológicas de Villarrica, Chile, para todos los hermanos que quieran conectarse. Hemos tenido muchos hermanos en ocasiones anteriores, y obviamente damos gracias al Señor por eso, por la cobertura, fundamentalmente, de que estos temas también lleguen a otros hermanos de diferentes latitudes. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor la dirección de Él. Le voy a pedir al hermano Diego Sepúlveda, por favor, que ahí está conectado, que pueda guiarnos en esta oración de inicio de nuestra charla. ¿Qué ha pasado con la verdad? ¿Oramos, hermano Diego? Tu audio, hermano Diego, perdón. Sí. Ahí sí. Amado Señor, te damos gracias por esta. Gracias, Señor, por proveer, Señor, un momento de profundizar, Señor, de darnos cuenta, mi Dios, qué es lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder entender tu palabra que será expuesta, Señor. Te ruego que puedas guiar a Pastor Iván, Señor, que podamos comprender, Señor, todo lo que se expondrá hoy, Señor. Danos corazón manso, Señor, humilde, para poder recibir tu palabra con gozo, Señor, para poder pensar también y profundizar en estas cosas que son necesarias, mi Dios. Te rogamos, Señor, que nos enseñes, nos ponemos bajo tu mano poderosa, Señor, para recibir instrucción, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, por poder ser receptivos a tu verdad, Señor. Inclina nuestros oídos, Señor, a tu palabra. Guíanos, Señor. Alimentanos y te rogamos y te pedimos por este tiempo, Señor. Guarda las conexiones, Señor. Guarda también nuestros corazones en perfecta paz, Señor. Gracias por el tiempo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como dijimos, la charla de hoy tiene como título ¿Qué ha pasado con la verdad? ¿Qué está ocurriendo con la verdad en nuestro contexto? Vamos a iniciar, como siempre, en una conversación, en una charla con el pastor Eduardo González de Santiago, que nos ayuda también cada viernes que estamos reunidos. Así que iniciamos inmediatamente con la materia en cuestión. Bien. Vamos a iniciar con una pregunta bien fundamental a la hora de hablar del tema de la verdad. Y bueno, cualquier otro tema, pero en específico hoy hablando de la verdad, Pastor Iván, ¿por qué es necesario tratar un tema como este? Bueno, es esencial, diría yo, no solo pertinente para los tiempos que vivimos, sino que siempre pertinente. Pero hay momentos en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia donde es mucho más importante todavía dar esta lucha, esta batalla ardientemente por la fe, una verdad a los santos, como dice Judas allí. Porque la verdad ha sufrido en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la historia, muchas cosas, digamos, muchos ataques importantes, y que el ataque principal intenta desvirtuar la verdad absoluta y transformarla en una verdad relativa, en un relativismo, en un relativismo fluido que no tiene sentido, que cada uno puede decir lo que quiera, puede vivir como quiera, puede tener sus propias verdades personales, subjetivas. Y entonces para eso es necesario eliminar la verdad, así, con ese énfasis, singularmente la verdad. Y por supuesto que eso afecta necesariamente no solo a la sociedad, no solo al sistema político, económico, social, sino también afecta directamente a la Iglesia del Señor Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que somos
columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando está hablando que la identidad de la iglesia, la misión de la iglesia, la función de la iglesia es ser una columna de la verdad, y entonces la verdad empieza a sufrir un ataque sustancial, obviamente que nosotros necesitamos volver otra vez a las Escrituras y a través del lente de las Escrituras interpretar lo que está pasando y lo que ha pasado a lo largo de la historia y lo que está pasando particularmente en el día de hoy. Ejemplos. Cuando juró Joe Biden para ser el presidente de los Estados Unidos, colocó su mano izquierda sobre una Biblia, ¿recuerdan ustedes? Pero, vamos a decirlo así figuradamente, la mano derecha tenía todo su plan de gobierno que era contrario a la Biblia. De tal manera que la ilustración ahí en el afiche que ustedes vieron es precisamente eso. Por un lado está jurando sobre la verdad de las Escrituras y por otro lado está diciendo, pero mi plan y propósito que yo tengo en cuanto a mi gobierno va a ser totalmente contrario a los principios establecidos por la Escritura. De tal manera que no se es coherente ni consistente con la verdad, porque el pensamiento generalizado es que la verdad como tal no existe. Y por eso es que este tiempo que estamos viviendo se le ha llamado el de la posverdad, es decir, después de la verdad. Y esto es muy significativo, lo vamos a ir viendo cuando hagamos un análisis también en esta misma charla histórico de cómo comenzó todo a desvirtuarse y llegamos a lo que tenemos en el día de hoy. Por eso es que no es extraño ver a personas diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Un ejemplo también muy práctico y muy nacional en nuestro contexto, la famosa Convención Constituyente. La persona que la preside dice que ella no es de ciudadanía chilena, no pertenece al pueblo chileno, pertenece al pueblo mapuche, y que la bandera chilena no la representa, que los emblemas nacionales no la representan. Sin embargo, está presidiendo una convención constituyente que tiene el mandato de redactar una nueva constitución para Chile. ¿Ven la contradicción, lo absurdo, lo sin sentido que esto implica? Y eso en el ámbito social y político. Y eso cuando se infiltra en la iglesia, y ahí es donde nosotros apuntamos normalmente, es mucho más complejo todavía. Porque si la verdad ha perdido su sentido, su identidad, su esencia misma, entonces obviamente el cristianismo no tiene una base sustentable sobre la cual establecer su fe, porque la fe nuestra se establece pues, en la verdad. No es un salto al vacío, no es algo ciego que creemos simplemente porque creemos como una fe mística, sino que nuestra fe tiene un sustento absoluto en la verdad dada por el Señor a través de su palabra. Por eso es necesario, es importante. Y hay un segundo elemento que me gustaría destacar también, es precisamente por esta concepción pluralista de la verdad, por decirlo así, o relativista de la verdad, es que los creyentes en las iglesias han ido perdiendo la capacidad de discernimiento. Esto es esencial, el discernimiento es esencial para poder ver, detectar, interpretar y denunciar el error. Es esencial que nosotros tengamos discernimiento, pero sin una base única, objetiva, absoluta sobre la cual establecemos ese parámetro, obviamente no puede haber discernimiento. Y por eso es que en muchas iglesias están entrando doctrinas, están entrando ideologías, están entrando filosofías y pensamientos humanos que están pervirtiendo precisamente la esencia de la verdad y con eso desviando a los creyentes o a los quizás profesantes que están dentro de las iglesias, y eso ha causado un grave problema dentro de la iglesia. Amén. Sin lugar a dudas lo estamos viendo cada vez con mayor claridad todo este fenómeno. Recuerdo una cita parafraseando al pastor John MacArthur, que tenemos que ser, para detectar lo falso, tenemos que conocer la verdad. Y probablemente eso es donde muchas veces somos débiles y ahí crece el discernimiento. A eso apuntaba esa cita. Pastor Iván, hay siempre que tratamos estos temas se hace necesario saber de dónde procede, cuál es el origen de la distorsión de la verdad, de todo lo que usted ya comenzó a hablar en la primera pregunta.
Siempre tenemos que, y lo hemos dicho anteriormente, parece que somos un poco majaderos, pero es necesario siempre volver al principio mismo, es decir, a Génesis capítulo 3, porque allí se produce la primera distorsión de la verdad. El Señor le dijo a Adán y Eva, como bien sabemos, que del fruto que está en el centro, en el medio del huerto, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso es la verdad absoluta que Dios estableció. Y la interpretación o la reinterpretación de esa verdad la tenemos en el capítulo 3, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, usando las mismas palabras, pero distorsionándola en su significado y en su sentido. Entonces comenzó la introducción de la mentira y en consecuencia un ataque directo a la verdad. De tal manera que siempre que nosotros hablamos de error, de mentira, de pecado, de engaño, hablamos del huerto de Edén necesariamente, porque allí comenzó todo y desvirtuó esa verdad absoluta sobre la cual se sostenía también la relación de Adán y Eva con Dios. Y en ellos, en la cabeza federal, Adán, ¿cierto?, toda la humanidad. De tal manera que cuando él se dio al engaño, a esa mentira, obviamente toda la humanidad también cayó en esa misma situación, tal cual como dice Pablo en Romanos capítulo 5, ahí en términos teológicos, él vuelve al principio y dice que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, si nosotros vamos y a través de la historia nos damos cuenta que esto se siguió plasmando a través de la rebelión contra la verdad, por ejemplo, en Caín, por ejemplo, en los descendientes de Caín, que uno no tomó más de una mujer, ¿cierto? Y ya distorsionó lo que era la relación que Dios había establecido en principio entre un hombre y una mujer. Y así sucesivamente lo vemos a través de toda la historia. Y yo quisiera mencionar algunas descripciones históricas de esto. Por ejemplo, desde el siglo V al siglo, del siglo V al siglo XV, quiero decir, 10 siglos en realidad, todo estaba centrado en Dios. El concepto era teocéntrico. Obviamente que había muchos errores allí, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la iglesia, ¿cierto? Nosotros sabemos que la iglesia en principio era una sola. En el año 1000 después de Cristo se produjo la primera fusión o la primera división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Y en el 1517, como bien sabemos, se produjo la segunda gran división de la iglesia, producto de la reforma protestante, porque la iglesia estaba desvirtuada. Sin embargo, desde la perspectiva de la cosmovisión general, la cosmovisión era teocéntrica, es decir, todo estaba centrado en Dios. Posteriormente, cuando llegó el Renacimiento, que vendría siendo como el bisabuelo, ¿cierto?, de lo que está pasando en el día que llamamos posmodernismo, me voy a referir a ello enseguida, comenzó el concepto de antropocentrismo, es decir, el centro no era Dios, sino que el centro era el hombre. Y con ello llegó el concepto de que la razón era la que tenía toda la respuesta a todas las inquietudes del hombre, y que por medio de la razón y posteriormente el descubrimiento de la ciencia, el hombre iba a solucionar todos los problemas que pudiese tener, iba a vivir en un verdadero jardín del Edén, aquí en esta tierra. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Primero, ¿cierto?, el Renacimiento, después la Ilustración, y posteriormente vino este despertar de la ciencia, comenzaron a producirse descubrimientos naturales y entonces la razón del hombre pasó a ser una especie de diosa a la cual todos les rendían pleitesía, porque iba a dar respuesta a todas las cosas. Las enfermedades iban a ser solucionadas por los descubrimientos científicos, y la ciencia entonces estaba en primer lugar. A ese periodo amplio se le llamó modernismo. Y este modernismo, entonces, ¿qué es lo que hizo en contra de la verdad? Obviamente ya la verdad no era la revelada, sino que la verdad brotaba del mismo hombre, de la misma mente, de la misma capacidad del hombre para hacer esos descubrimientos científicos que iban a traer bienestar al hombre. Entonces se dejó de lado, y desde la perspectiva del cristianismo, de la religión, ya la Biblia no había que someterse bajo la autoridad de la Escritura, sino que sometieron a la Escritura bajo la autoridad de la razón. ¿Me entienden el cambio que se produjo en ese sentido? Y entonces en ese aspecto
ya la verdad se confunde con la opinión de las personas. Como el hombre es el que analiza todo y es el que se coloca como autoridad sobre la escritura, entonces la razón del hombre iba a interpretar la escritura conforme a sus propios propósitos, y ya era un asunto de opinión nada más. Ya en ese tiempo la situación era así. No obstante, se creía que había una verdad, sin embargo, ya el concepto como tal se empezó a desintegrar. La verdad ya no era conforme a lo que Dios había establecido en términos religiosos, sino que era conforme a la interpretación que el hombre le podía dar. De allí vinieron una serie de filósofos que por un lado eran filósofos ateos y por otro lado eran filósofos cristianos, ¿cierto? Entre comillas, que hablaban de Dios porque todavía había alguna reminiscencia de eso. Sin embargo, el concepto de Dios que tenían era ya no un concepto teocéntrico, es decir, que Dios era el centro de esa investigación, es decir, no era teología pura, sino que era una especie de mezcla entre teología y antropología. El hombre era el que daba sus propios preceptos de Dios. Y entonces llegamos, ¿cierto?, a lo que después vendría siendo la teología liberal, que esperamos en algún momento dar alguna charla relacionada con eso, que empezó a desvirtuar la verdad. Eso se produjo un cambio mayor todavía después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, después de las dos guerras mundiales que echaron por el suelo toda la ilusión, ¿cierto? Y la utopía de que íbamos a vivir en un mundo perfecto porque no iban a haber problemas y el hombre mismo iba a solucionar todos los problemas, pero las dos guerras mundiales dijeron no, es imposible porque la misma ciencia fue usada para la destrucción y para los ataques entre naciones. Bien sabemos, Albert Einstein fue el que descubrió, ¿cierto?, lo del átomo, ¿verdad? Y finalmente de allí vino lo que conocemos como la bomba atómica, que en 1945 fue lanzada en Nagasaki y otra ciudad en Hiroshima y Nagasaki en Japón, para terminar la Segunda Guerra Mundial en este ataque de los norteamericanos. ¿Qué pasó entonces? Allí hubo un descontento total y una desilusión respecto a que la razón no era, en realidad, lo que se pensaba que iba a ser. La razón no podía dar respuesta a todo, sino que por el contrario, la razón se vio sometida a un desastre mundial a través de estas dos guerras mundiales que mataron más de 50 millones de personas solo la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Ese desánimo y ese desaliento llevó a otro cambio posteriormente, y ese cambio es el que le conocemos como el posmodernismo. Más o menos hay algunas diferencias, sin embargo, se entiende que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Gran Depresión desde el punto de vista de la sociedad, de la humanidad en general, y la gente empezó a buscar alternativas. ¿Qué es lo que hicieron en ese entonces, en ese momento? Desecharon la razón. La razón ya no importaba porque la razón fracasó rotundamente y eso se vio a través de las dos guerras mundiales. Entonces, entraron al concepto de la irracionalidad. Y eso es muy interesante porque precisamente vivimos en ese tiempo, en el tiempo del posmodernismo, posverdad, también se le ha denominado poscristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo afirma una verdad absoluta, incambiable, inmutable, porque creemos en un Dios que es inmutable y entonces su verdad también es inmutable. Ahora, ¿qué es lo que es el posmodernismo? Porque también es necesario que vayamos entendiendo un poco los conceptos. Es una filosofía que afirma que no hay una verdad objetiva y absoluta. Esa es una pequeña descripción. Es una filosofía que afirma que no hay una verdad objetiva y absoluta, especialmente en materia de religión y espiritualidad. Cuando son confrontados con la afirmación de la verdad en relación a la realidad de Dios, por ejemplo, y la práctica religiosa, la opinión del modernismo se ejemplifica en la declaración de él. Eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Porque yo tengo mi propia verdad. Yo respeto tu verdad, pero respeta también la mía. Eso lo escuchamos permanentemente. Ahora, esto puede ser una realidad cuando hablamos de comida, por ejemplo. Es decir, cada uno le gusta una comida diferente y en ese sentido, por supuesto, nadie puede afirmar categóricamente esto es bueno y todos tienen que decir esto es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes gustos.
Pero cuando se trata de la realidad, es decir, lo que es conforme a la verdad, se puede interpretar de esta manera, lo que es conforme a la realidad. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy en la oficina, aquí en mi casa, y yo digo, la verdad absoluta es esta: solo hay una persona en este lugar. Esa es una verdad absoluta porque es conforme a la realidad. Si alguien quiere averiguar eso, puede venir y entrar aquí y ver que hay una sola persona. Pero con el posmodernismo eso no puede afirmarse categóricamente. Y entonces lo que hace el posmodernismo es crear su propia realidad. No sé si me están siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo. Para el posmodernista no existe una sola verdad y en consecuencia lo que hace es producir o construir una propia realidad. ¿Dónde lo vemos eso, por ejemplo? En los movimientos y los colectivos LGBT, por ejemplo, donde dicen que tú puedes nacer, naces en un cuerpo de hombre, pero en realidad eres una mujer, porque tú sientes que eres una mujer, o eres un hombre o una mujer, ¿cierto? Y estás en un cuerpo de hombre. Y entonces, obviamente, eso implica que yo defino lo que soy de acuerdo a mis sentimientos y emociones, pero esa es una creación ficticia, ¿cierto?, de la realidad. Yo estoy identificándome de una manera de la cual no soy, estoy en contra de esa verdad y esa realidad que es evidente, pero el posmodernismo da la posibilidad de que así sea. En ese sentido, los filósofos franceses como Derrida, por ejemplo, que hablaron sobre el vocabulario, la interpretación del vocabulario, la interpretación de los libros, por ejemplo, que una persona podía interpretar una cosa y el otro podía interpretar otra cosa y todos estaban bien porque no tenía que ver con lo que el autor quiso decir, sino con lo que la persona interpretó que quiso decir. Es decir, es totalmente subjetivo y en ese mar de subjetivismo, por supuesto, también cae la interpretación de la escritura para ellos. Esto no necesariamente tú dices que es así, pero yo digo otra cosa. Voy a poner un ejemplo simple. Cuando los grupos de jóvenes, por ejemplo, uno empezó a escuchar durante un tiempo, ¿qué significa para ti esto? ¿Verdad? Cuando se reunían los grupos de jóvenes y en las conversaciones, ¿qué significa para ti esto? No, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa el texto? Y eso, obviamente, irrumpió en la hermenéutica y produjo modificaciones y reinterpretaciones de la escritura que han venido a dañar significativamente, entonces, lo que es la hermenéutica bíblica, la interpretación correcta de las escrituras. Entonces, en este tiempo es el que estamos viviendo con una devaluación total de la verdad, y esto se ha introducido dentro de las iglesias. Por tanto, es muy importante que nosotros veamos esto y tengamos un concepto general de la historia también a partir de Génesis capítulo 3 para entender que el ataque a la verdad, la distorsión de la verdad vino del mismo jardín del Edén a través del enemigo que metió la mentira, reinterpretó la palabra de Dios y la distorsionó. Gracias, Pastor Iván. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Obviamente hay un contexto particular por el cual Juan escribe esto, pero sin lugar a dudas, históricamente, siempre y en toda época de la iglesia, vemos que esto está pasando con diferentes estrategias, de diferentes modos, y lo que usted también decía, no hay que perder de vista que es Satanás mismo, que a veces nosotros como que vemos cosas así como, no sé, música satánica o satánicos que dicen que son satánicos, pero esto está satánico o más dañino incluso, porque muchas veces pasa, ¿cierto?, desapercibido y una estrategia mucho más peligrosa entonces. Absolutamente, qué bueno que mencionó eso, porque en efecto de eso se trata, del discernimiento, pero para poder establecer el discernimiento tengo que tener un parámetro. Claro. Como hemos dicho en otras ocasiones, para yo saber que una línea está torcida necesito compararla con una línea recta. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que haber una verdad absoluta para yo decir esto es mentira, porque de lo contrario el error y la mentira no existen. Bien, pasemos a nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son las filosofías que confluyeron
en este tipo de pensamiento? Bueno, hay una esencialmente, hay varias por supuesto, de muchos filósofos, como dije, filósofos ateos y filósofos creyentes, algunos que aparecen como creyentes, incluso citados por muchos creyentes en las mismas redes sociales, y que cuando uno investiga realmente su filosofía se da cuenta que no necesariamente eran creyentes porque distorsionaron la verdad. Y la filosofía quizás que más ha influenciado al tiempo en el cual estamos viviendo, Francis Schaeffer decía que aproximadamente uno podría decir que las filosofías que se dan en un tiempo, en el siguiente siglo y el siguiente siglo, al menos 2 siglos después, es lo que determina el pensamiento general de la gente, aunque las personas no sepan que están pensando de esa manera. Y es el existencialismo. Estas filosofías contribuyeron a la pérdida de la verdad. El existencialismo es quizás el más complejo. Esta filosofía rehúye una definición precisa, pero incluye el concepto de que toda verdad, incluso la más superior, es subjetiva y no objetiva, que tiene su origen y ser en la mente de las personas y no es algo que existe en la realidad externa fuera del individuo. Se exalta la experiencia individual y la elección personal y se minimiza o descarta cualquier criterio absoluto de verdad, bondad o moralidad. Y este tipo de cosas, ¿cierto?, es lo que hace que el existencialismo sea tan peligroso. Por ejemplo, voy a mencionar un filósofo ateo, en este caso, Jean-Paul Sartre. Él decía, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. No, ¿entienden? Es decir, la persona no es naturalmente alguien, sino que la persona se concibe a sí misma y finalmente determina a través de su propia experiencia cuál va a ser su identidad. Y de allí viene, están siguiendo más o menos, si ustedes aplican eso a la ideología de género, por ejemplo, es muy evidente allí. Cada uno construye su propia identidad, no depende de la naturaleza, porque no le fue concedida naturaleza, porque no hay Dios para concebirla, decía él. Ese es uno de los filósofos ateos del existencialismo. También está la consorte de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que también era existencialista en su pensamiento. Por eso decía, no naces mujer, te hacen mujer. ¿Lo notan? No naces mujer, te hacen mujer. ¿Quién lo hace? La cultura, decía él. Entonces, después vino más adelante, ya en el siglo XX, el doctor John Money, cuando él empezó con el concepto de género, y entonces dijo, el género es una construcción cultural y social, y entonces cada persona podía ser del género que quisiera, y que todo tenía que ver, él mencionó eso, todo tenía que ver con la manera en que era creada una persona. Si le colocas ropa celeste a los niños y ropa rosada a las niñas, entonces van a ser niños y van a ser niñas. Pero si tú los vistes de una manera distinta, como lo están haciendo en el día de hoy, colocándole ropa rosada a los niños, entonces el niño puede ser mujer. Y eso en el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, se llama ciencia. Se llama ciencia, es totalmente absurdo y antagónico a la genética, a la neurociencia, a las ciencias duras, digamos, a las ciencias empíricas. Sin embargo, se llama a esto ciencia. No hay ninguna objetividad. Ahora, en este sentido, volviendo al concepto, ¿cierto?, de la filosofía existencialista, podríamos con precisión caracterizar el existencialismo como el abandono total de la objetividad. Por eso es intrínsecamente anti-intelectual, contrario a la razón, absolutamente irracional. Y por eso necesitamos nosotros conocer un poco acerca de esto para entender cómo el ataque a la verdad ha ido recibiendo diferentes afluentes, vamos a decir, para usar un término, ¿cierto?, de lo que pasa con un río, diferentes afluentes que van confluyendo en lo que es la pérdida de la verdad. Uno de los filósofos más influyentes al respecto, yo lo mencioné al pasar, fue el filósofo danés Søren Kierkegaard, que él vivió en el siglo XIX, y él fue el que usó por primera vez el término existencial. Su vida y filosofía giraron en torno a sus experiencias con el cristianismo. Él era un, entre comillas, creyente danés. Él nació en Dinamarca y él
elevó sus conceptos sobre el cristianismo y sobre el existencialismo, intentó hacer una fusión en ese sentido, producto de que vio que en su país la religión oficial, que era el luteranismo, era una religión fría, ceremonial y sin vida. Entonces él dijo, no, esto no puede ser cristianismo, el cristianismo tiene que ser existencial, tiene que producir algo en mí, el cristianismo tiene que tener vida y la vida tiene que ver con la experiencia. Y ahí está existencial con experiencia, son dos conceptos que se fusionan. Ideas cristianas tenía él y terminología bíblica reverberaban en muchas de sus obras. Escribió mucho sobre la fe y se consideraba cristiano. Kierkegaard ideó un enfoque de la religión que era una pura pasión y nada más, totalmente subjetiva. Sugirió que la fe pasa por el rechazo de la razón. Miren qué interesante. Él sugirió que la fe pasa por el rechazo de la razón. ¿No es ese concepto que a veces tienen los hermanos muchas veces en la iglesia? No, pero si solo hay que creer. Eso es fe en la fe, eso no es fe genuina. La fe genuina tiene un fundamento, tiene un sustento. Dice, por ejemplo, la Biblia en Romanos 4, ilustrando el Señor, digamos Pablo, el Señor a través de Pablo, allí la teología sobre la redención, la justificación por la fe, allí citó a Abraham. ¿Y de qué se sostuvo Abraham? De lo que Dios había dicho, es decir, había una palabra objetiva en la cual él confiaba y por eso, aún estando casi muerto, dice, creyó y se sostuvo de esa manera. De tal manera que no se trata de un salto al vacío, sin embargo, Kierkegaard decía que sí, era así. Esto era así, perdón. Y exaltó el sentimiento emotivo y la experiencia personal como lo que realmente significaba creer. Kierkegaard acuñó la expresión salto de fe. Él acuñó esa expresión. Es un salto de fe. La fe suya era experiencia irracional y sobre todo una elección personal. Grabó estas palabras en su diario el 1 de agosto de 1835. La cosa, dijo él, es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar esa idea por la que puedo vivir y morir. Yo quiero repetir esta frase porque sin saberla muchos viven así. Miren, la cosa es encontrar una verdad que sea cierta para mí. Eso es subjetivismo absoluto. Encontrar esa idea por la que puedo vivir y morir. Pero nosotros no vivimos ni morimos por una idea, sino por una verdad objetiva, como es el hecho que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, murió en una cruz y resucitó poderosamente entre los muertos. Es decir, tiene un fundamento histórico nuestra fe. No es una verdad que sea verdad para mí. Por eso proclamamos con tanta autoridad el Evangelio y decimos, existe un solo mensaje que puede salvar al hombre, transformar su vida y sacarlo de su condición de perdición. De lo contrario, sería absurdo que predicáramos ese Evangelio. Sino, simplemente diríamos, descubre esa verdad que es importante para ti y muere por ella, lo que dijo Kierkegaard. Su idea de la verdad que era cierta para mí ha infiltrado hasta el fondo el pensamiento popular y ha marcado la pauta de generaciones siguientes, y eso es lo peligroso. El rechazo radical de todas las normas objetivas. Eso fue lo que ocurrió con el existencialismo. El existencialismo tomó un gran auge en la filosofía secular, aunque no se denomina a Friedrich Nietzsche, por ejemplo, el filósofo alemán, como un existencialista. No obstante, bebió del existencialismo para sacar su famosa teoría del Dios ha muerto, su famosa afirmación del Dios ha muerto. Noten cómo Kierkegaard distorsionó la verdad, pero se lanzó su salto de fe fue hacia el cristianismo. Como Nietzsche distorsionó la verdad y su salto de fe fue hacia el ateísmo. Ambos estaban, parece, en dos polos opuestos, sin embargo, fueron influenciados por el mismo pensamiento. Probablemente Nietzsche no había llegado a conocer las obras de Kierkegaard, pero sus ideas en los puntos claves marchaban en paralelo. Ahora, nosotros tenemos que entender que esto es absurdo, porque si alguien dice Dios existe y alguien dice Dios no existe, obviamente están en los polos opuestos y en consecuencia uno de los dos ha de tener razón, los dos no pueden tener razón al mismo tiempo.
pero en el concepto postmoderno, cualquiera de ellos dos puede tener razón. Por tanto, en este sentido, la filosofía del existencialismo es lo que ha permeado el pensamiento de la gente, y esto ha llevado también a que se metan ideologías como la ideología de género, como el progresismo, como la teoría crítica de la raza. Es decir, todo esto que nosotros estamos viendo en el día de hoy se han metido dentro del cristianismo porque eso, lo importante es que haya una verdad que sea cierta para ti, y entonces vive y muere por ella. Y esto no es así. O hay verdad o no hay verdad, pero no podemos decir que hay verdad y al mismo tiempo no hay verdad, porque cada uno puede determinar su propio concepto de la misma. Por eso titulamos esta charla ¿Qué ha pasado con la verdad? ¿Qué ha ocurrido con la verdad a través del tiempo? Y por supuesto el propósito esencial es destruir el concepto de verdad como tal y llenarlo con este engaño semántico que tanto se utiliza en el día de hoy con otro concepto. Entonces hoy la verdad es absurda, es contradictoria en sí misma, sin embargo se afirma que sí, yo tengo una verdad, tú tienes una verdad, y entonces podemos convivir de esa manera. Y ahí viene un tercer elemento que es importante aquí, que tiene que ver con la tolerancia. Dice, el gran valor en este sentido es la tolerancia. ¿Por qué? Porque hay diferentes verdades y cada una tienes que respetarla como tal. En la práctica sabemos que eso no es verdad, porque la única verdad intolerante es la verdad del cristianismo para la gente y para la sociedad en nuestro contexto. Resulta muy interesante, pastor, lo que usted comparte, porque, o lo que estamos hablando, porque es un rastreo, ¿cierto? A veces uno ve la manifestación de esto en diferentes matices y gravedades, pero cuando vemos un poco la historia, vemos, ¿cierto?, la potencia que tienen las ideas, ¿cierto? En este sentido ya hemos establecido que Satanás mismo es quien utiliza a los hombres y siembra estas ideas, pero a través de los siglos, estas ideas que pervierten la verdad no se van extinguiendo, sino que se van haciendo un fuego cada vez más grande y más dañino. Y de eso hoy día nosotros podemos ver con claridad. Así es, tal cual. Y como dice el autor de Proverbios, ¿cierto? El mismo Salomón dice que lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, lo que define lo que somos es lo que pensamos. Y por eso es que siempre la batalla, a veces hoy se le llama batalla cultural, ¿cierto? En términos seculares, nosotros le llamamos batalla por la fe, batalla por la verdad, que Dios nos ha dado, batalla por nuestra con lo que sostiene nuestra fe, es precisamente de la mente. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que pasó con los hombres que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante? Dice que se envanecieron ¿en qué cosa? En sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Es decir, el problema siempre apunta a la mente. Y por eso es que es importante conocer estas filosofías de base para no ser engañados, para no ser seducidos. Si ustedes están entendiendo un poco el hilo de esta exposición, se van a dar cuenta que en el existencialismo caen todo este tipo de actitudes que la gente tiene. Solo se me olvidó algo mencionar de Kierkegaard. Él dijo que había visto a un luterano orando, por ejemplo, y luego había visto a un hindú orando. Y entonces él los comparó y dijo, el luterano oraba con un corazón absolutamente frío como quien le ora a cualquier cosa. No había pasión en su oración. Versus el hindú, dijo, era un hombre apasionado por la oración que él hacía, colocaba todos sus sentimientos y emociones en ello. Entonces, ¿qué dice él? Él dice, el que realmente estaba orando a Dios era el hindú y no el luterano. ¿Lo notas? O sea, no importaba que él le estuviera orando, lo importante era la experiencia que él estaba manifestando. Y eso es una cosa similar a lo que dijeron los neoortodoxos con Karl Barth a la cabeza, que ellos dijeron que en realidad la palabra de Dios, o sea, la Biblia contenía la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios en sí. Y entonces la palabra de Dios se volvía tal cuando nosotros teníamos una experiencia con ella. Pero bien sabemos que la verdad
de la palabra es objetiva y no depende de la actitud que nosotros tengamos. Lo que depende de la forma en que la recibimos o no, obviamente depende de la fe, ¿verdad? La aceptación de esa verdad que el Señor nos ha entregado, y eso produce un cambio en todo nuestro ser. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, nuestra actitud no define la veracidad de la palabra es verdad objetivamente. Amén. Amén. Gracias, pastor. Avanzando ya en una cuarta pregunta, entramos al tema, ¿cierto?, del misticismo. El misticismo, es interesante saber cuáles son sus características, ¿cierto?, como concepto, pero ahora ya también cómo llegan a mezclarse y a introducirse en la fe cristiana. Muy bien, cuando decimos que, o mejor dicho, la sociedad, ¿cierto?, define que no existe una verdad absoluta, o si existe una verdad, esa depende de tus sentimientos y emociones, de lo que pasa en tu corazón. Entonces, ¿dónde se busca la verdad? Se busca la verdad internamente. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? El año más o menos 55 en adelante, hasta la década del 60, donde fue muy notorio, quizás no en nuestro contexto, pero sí en el contexto europeo y norteamericano, donde apareció el movimiento hippie. ¿Se recuerdan ustedes? Por un lado vino la famosa revolución de la Sorbonne en Francia, esa protesta masiva de los jóvenes que estaban descontentos con lo que estaba pasando, y luego también ocurrió en Estados Unidos la revolución contracultural, que se le llamó la revolución hippie, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde acudieron ellos? Dijeron, ya, la razón no sirve para encontrar la verdad, entonces no nos preocupemos por la verdad y descubramos la verdad dentro de nosotros mismos. Y esto es misticismo. Misticismo se puede definir, no técnicamente, pero sí en un sentido muy simple de entenderlo. El misticismo es buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Esta es la idea de que la realidad espiritual está dentro de uno mismo y se encuentra mirando a tu interior. Mira a tu corazón, obedece a tu corazón. ¿Han escuchado esas frases? Esas son frases típicas del misticismo. El misticismo es muy acorde con el existencialismo religioso. De hecho, es consecuencia inevitable del existencialismo, porque en definitiva es la experiencia lo que define la verdad. La verdad no define la experiencia. La verdad no interpreta la experiencia, sino que la experiencia interpreta la verdad. ¿Entienden? Es decir, la crea, en otras palabras. La mística desdeña entonces la comprensión y el entendimiento racionales. Otra vez, el concepto de la irracionalidad aparece. Y en su lugar busca la verdad a través de los sentimientos, la imaginación, las visiones personales, las voces interiores, la iluminación privada y otros medios igualmente subjetivos. Y yo creo que ustedes están también más o menos viendo hacia dónde se puede aplicar todo esto. Miren, el misticismo busca la verdad a través de los sentimientos, las emociones son las que mandan. Lo que gobierna la vida de las personas son los sentimientos, la imaginación, las visiones personales, las voces interiores. Algunos interpretan incluso, el Señor me habló a mi corazón. Pero está en la Biblia, no, pero el Señor habló a mi corazón y como es mi experiencia personal, tú no la puedes negar. ¿Se fijan? Así de fuerte. La iluminación privada y otros medios subjetivos. La verdad objetiva se hace prácticamente superflua, porque obviamente todo depende de la experiencia personal. ¿Noten el influjo del existencialismo allí? Esta idea puramente irracional se ha infiltrado dentro del cristianismo. La idea de que la realidad no es si no se crea por medio de nuestros sentimientos y deseos, es lo que trajo él, decláralo y recíbelo. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y esto no es distinto al progresismo ateo que dice, si te sientes hombre, pero has nacido mujer, son tus íntimos sentimientos los que definen tu identidad. De hecho, la identidad de género se define de esa manera. Es decir, por la percepción interior que cada uno tiene de lo que es. Es decir, tú puedas crear tu propia realidad. El misticismo es, por lo tanto, la antítesis del discernimiento, una de las formas extremas de la fe sin prudencia. Esa es la fe irracional que muchas veces vimos.
El influjo de la mística también ha abierto a la iglesia evangélica a la penetración de conceptos típicos de la nueva era. Y eso ocurrió, por ejemplo, con el movimiento hippie que yo mencioné históricamente. ¿Hacia dónde se fueron? Bueno, muchos de ellos, incluso sabemos, por ejemplo, los Beatles, el gran conjunto más famoso de la historia probablemente en la música, estos ingleses se fueron a India y empezaron a buscar las experiencias místicas a través de la meditación trascendental, entre otras cosas. Entonces, este buscar algo espiritual, porque el hombre es un ser espiritual y si no cree en Dios va a creer en cualquier cosa y va a formarse sus propios dioses, eso bien lo sabemos. Entonces trajo como consecuencia estos conceptos típicos de la nueva era. Y esto se infiltró también en las iglesias, por ejemplo, con el control del pensamiento, con las visualizaciones, tienes que visualizar, para orar tienes que visualizar lo que tú le quieres pedir al Señor. Incluso hay un libro, La Cuarta Dimensión, de John Paul Guichot, que fue famoso y que produjo, pero causó un impacto en las iglesias. Este libro dice que tú tienes no solo que decirle a Dios lo que quieres, sino decirle, por ejemplo, si tú quieres un vehículo, la marca del vehículo, el año del vehículo, el modelo del vehículo. Es decir, incluso el color. Tienes que visualizarlo y una vez que lo visualizas, entonces lo declaras y el Señor te lo va a dar. Sanidad interior. ¿Han escuchado ese concepto? Esto también es propio del Oriente. Comunicación con los ángeles, canalización, que es una forma de decir espiritismo, interpretación de los sueños, pensamiento positivo, confesión positiva y gran cantidad de otras nociones prácticas y terapias que proceden directamente del ocultismo esotérico, del chamanismo y religiones orientales, y vamos a añadir algo más, del animismo. Hermanos, quizás pasa desapercibido en ciertas cosas. Antes se juraba por la Biblia, por Dios y la patria, ¿cierto? En nuestro país. Cuando se juraba el presidente, cuando juraban los parlamentarios, y ahora, cuando juraron los constituyentes, ¿cuál fue la ceremonia que se realizó? Y eso que estamos en un país laico, que se supone que el Estado no tiene relación con la religión. Sí, pero el animismo estaba presente. Y esto no es un ataque a ninguna cultura, sino que estamos hablando en términos teológicos, religiosos, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de animismo, porque esa es la religión de los pueblos ancestrales, también en nuestro contexto. Esto se ha metido en las iglesias de tal manera que incluso usamos conceptos del animismo sin advertirlo. Francis Schaeffer, que yo lo mencioné al pasar, el gran filósofo y teólogo reformado, escribió: probablemente la mejor manera de describir este concepto de la teología moderna es como fe en la fe. En lugar de fe dirigida a un objeto real, dijo él. Hoy la gente no habla sobre el objeto de su fe, solo de su fe misma. Así puede conversar sobre la existencia de su fe y el tamaño de su fe, ya que existe contra toda razón, y eso es todo. La fe del hombre moderno se vuelve hacia adentro. Misticismo. Su fe es introvertida porque no tiene ningún objeto cierto. Su racionalidad no está abierta a la discusión. Esta posición, sugeriría yo, dice, es en realidad de una mayor desesperación y oscuridad que la del suicida. No tiene sentido, es irracional, no tiene un objeto claro sobre el cual basa su confianza y su esperanza. Es algo totalmente absurdo. Me acordaba, pastor, hace algunos años vino un autoproclamado apóstol y yo lo estuve viendo, me acuerdo, y de hecho escribí la frase, no la tengo acá, pero él dijo algo así, dijo, la razón es la guillotina de la fe. Yo me acuerdo que lo recuerdo perfectamente y me llamó mucho la atención y se da todo esto que usted ha mencionado, ¿cierto? Porque justamente los autoproclamados apóstoles son quienes hacen esto de decláralo y recíbelo, pensamiento positivo, ser específico en las oraciones también hoy día se ve mucho. No basta con decirle al Señor, interven Señor en mi enfermedad, sino que dicen que hay que hacerlo prácticamente con un parte médico,
así con los detalles. Entonces ahí se ven esas aplicaciones que a veces pasan desapercibidas, pero sin lugar a dudas tienen su origen en esto. Absolutamente. Ahora ya la última pregunta, Cristian lo estaba diciendo ahí en los comentarios, pero se los digo yo a los hermanos, pueden ir dejando sus preguntas y luego Cristian va a escoger algunas más representativas. Ahora tracemos, ¿cierto, pastor? Muy necesario hablar de la verdad bíblica teológicamente hablando, ¿cierto? Y la necesidad, ¿cierto?, que tenemos como iglesia de Cristo de sostenerla, ¿cierto? Columna y baluarte, decía usted al comienzo, ¿cierto? La columna sostiene, el baluarte defiende. Así que, por favor, pastor, explíquenos un poco de la verdad bíblica y teológicamente cómo nosotros podemos abordar esto. Bueno, sí, hay una primera verdad irrefutable que aparece en el primer versículo de Génesis, en el principio, Dios. Eso es, lo que llama la atención es que Dios en la Biblia no hace una apología de su existencia, sino declara su existencia. En el principio, Dios. Esa es una verdad irrefutable. Hay un Dios creador y sustentador de todas las cosas. Y notablemente este Dios, como dice la Biblia, también existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que la Biblia describe respecto de la verdad? La Biblia describe que Dios es veraz. Y el apóstol Pablo lo dice eso en Romanos. Si ustedes buscan Romanos capítulo 2, Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En realidad es el capítulo 3, versículo 4 de Romanos. Dice, versículo 4, bien digo. 4, sí. Sí, de ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y entonces cita el Antiguo Testamento. Lo que el apóstol Pablo está declarando categóricamente ahí que Dios es verdad, no solo que Dios es veraz porque es verdad. No sé si me están entendiendo, es decir, la esencia misma de Dios es verdad. Amén. La verdad se discierne en función del carácter de Dios. Todo lo que no esté conforme al carácter de Dios, obviamente es erróneo, no es correcto. Así como la bondad se define en función del carácter de Dios. Todo lo que no está de acuerdo al carácter de Dios no es bueno. Todo lo que está de acuerdo al carácter de Dios es bueno. También en este caso la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en primera instancia en términos teológicos? Dios es veraz. Dios es veraz. Y aquí se está refiriendo contextualmente el apóstol Pablo al Padre. Ahora, la Biblia también, y ustedes bien lo saben, se refiere a Jesús como la verdad. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, capítulo 8, ahí lo buscamos en la Biblia, del versículo 31 en adelante, cuando confronta, dice a los judíos que habían creído en él y finalmente revela lo que había realmente en sus corazones, que eran hijos del padre de mentira. Más adelante lo va a decir eso, pero al principio dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y luego dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Hijo es la verdad. Amén. Conocer al Hijo implica ser libre. Después Jesús lo dijo categóricamente, yo soy el camino y la verdad y la vida. De tal manera que ahí está diciendo que la segunda persona de la Trinidad, así como la primera persona de la Trinidad, como la conocemos como el Padre, el caso de Jesucristo, el Hijo, también es la verdad. Amén. Es la verdad encarnada, es la verdad que descendió del cielo para dar vida a los hombres, es la luz, porque la luz y la verdad son, la luz es metáfora de la verdad, muchas veces, ¿cierto? La utiliza así Juan, así como las tinieblas son metáfora del error. Ahora, si Dios el Padre es verdad, si el Hijo es veraz, el Espíritu Santo también lo es, y el mismo Juan aquí coloca o registra, mejor dicho, las palabras del Señor Jesucristo, cuando dice que Él enviará el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y aquí está diciendo que el Espíritu también es verdad. Amén. De tal manera que
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son declarados en la Biblia como la verdad. Por tanto, subjetivar o subjetivizar la verdad. Por tanto, negar la verdad absoluta es negar a Dios. ¿Entiendes? Es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Y por eso cuando se infiltran estas ideas dentro del cristianismo y algunas personas dicen, bueno, pero eso es una verdad para ti. Bueno, es que puede ser o no puede ser porque, bueno, eso es lo que tú dices que es Dios. No, 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 eso es lo que dice la Biblia que es Dios. Es objetivo. Dios es veraz, el Hijo es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Eso como fundamental. Y entonces por eso el Señor Jesucristo dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y es maravilloso el equilibrio ahí que coloca, se fijan, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre es veraz, porque el Hijo es la verdad y porque el Espíritu Santo es la verdad. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos en verdad, conforme a la verdad de lo que Él es, de su carácter. Por eso es que la adoración no tiene que ver tanto con lo que nosotros imaginamos de Dios, tiene que ver con lo que Dios ha dicho de sí mismo. Amén. Nosotros lo adoramos en función de un conocimiento que tenemos de Él, de acuerdo a su propia palabra. De tal manera entonces que es imposible adorar a Dios sin conocerle y reconocerle como un Dios veraz. Conforme a la verdad, adoramos a Dios y esa adoración es adecuada delante de sus oídos. Es como un olor fragante que asciende a su presencia cuando nosotros lo adoramos como Él es la verdad. Amén. Y luego dice el Señor Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Y hermanos, ¿cómo distinguimos, cómo entonces entrenamos nuestra mente y nuestro corazón para el discernimiento? Por medio de la palabra de Dios. Todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios es mentira. Está fuera de la verdad que Dios ha establecido. Y por eso cuando decimos nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con una ideología política, social, cultural, de cualquier tipo, es porque esto no está de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el parámetro de verdad que tenemos es la palabra de Dios. De tal manera que el mayor conocimiento de la palabra de Dios, la necesidad de saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios todos los días y cada día, es lo que nos hace mucho más capaces de poder discernir el error, descubrir el error, denunciar el error y apartarnos del error. La verdad que la palabra nos da es esencial y es la verdad absoluta, incuestionable, inmutable y eterna. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que la palabra de Dios permanece para siempre. De tal manera que esta verdad permanece para siempre. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y este es un llamado, uno de los llamados finales que hacemos en esta charla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer profundamente la verdad y combatir, luchar ardientemente por la fe una vez dada a los santos, como dijo Judas, que yo cité al principio. Ahí la palabra fe no es la fe con la cual nos aferramos de la verdad, sino es la verdad misma, es el contenido de la verdad y que tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. De tal manera que la lucha y la batalla por la verdad la tenemos que dar. Y ahí menciona conceptos muy interesantes, ardientemente, con fervor, apasionadamente luchamos por la verdad, pero no por verdades subjetivas, por conceptos, sino por realidades que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y de esa manera, entonces, estamos siendo columna y baluarte de la verdad. Por eso, el posmodernismo o el tiempo que vivimos que le llaman posverdad, están diciendo, no, la verdad no existe. Nosotros afirmamos categóricamente como creyentes, la verdad sí existe porque la verdad es eterna, porque la verdad es el Padre, porque la verdad es el Hijo, porque la verdad es el Espíritu Santo y porque la verdad es la palabra de Dios. Y nosotros proclamamos esa verdad porque creemos absolutamente que esa verdad es inmutable y no va a cambiar. Aunque, y esto es importante, aunque la ley inclusive diga otra cosa, no cambia eso la verdad. Amén. Aunque la ley un día diga, por ejemplo, que es un crimen de odio predicar el evangelio, como está ocurriendo en algunas latitudes, nosotros seguimos predicando el evangelio, porque esa legislación
no cambia lo que es una verdad y una necesidad para el ser humano, para el corazón del hombre. Entonces, hermanos, y con esto termino, luchemos por esa verdad, mantengamos en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra vida, esa verdad viviente y proclamémosla en todo momento y en toda circunstancia. También cuando quieran cerrarnos nuestros templos, inclusive seguiremos proclamando la verdad porque la iglesia no echará pie atrás, y eso bien lo sabemos, pero para eso necesitamos advertir a nuestros hermanos, y eso es lo que hacemos a través de esta charla. Cuidado con esos pensamientos que se están infiltrando. El texto bíblico es una verdad absoluta, el texto bíblico nos interpreta a nosotros no interpretamos al texto bíblico. En un sentido lo hacemos, pero sometidos a su autoridad. En cambio, la Biblia es la que hace un escáner de nuestro corazón o una resonancia magnética para ser más, más actuales de nuestra alma, de la esencia de lo que somos. Y entonces la Biblia también nos dice cuál es el camino que hemos de seguir en función de ese diagnóstico preciso. Amén. Muchas gracias, Pastor Iván. Ahora vamos a dejar a nuestro hermano Cristian, que ya me imagino ha avanzado algo con la selección de preguntas, así que sigamos adelante. Bueno, para aprovechar bien el tiempo y considerando de que se ha hablado de conceptos tales como la fe, ¿cierto? La razón, la verdad. Hay una hermana, Mireini Rojas, que nos pide, y especialmente usted, Pastor Iván, de que pueda explicar brevemente cuando se dice el concepto de fe razonable. ¿Qué significa? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, fe razonable implica que la fe no va en contra de la razón. La fe avanza con la razón, y aunque algunos no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero la fe va más allá de eso. No en contra de la razón, nunca en contra de la razón, pero sí va más allá de eso. Y eso es fe razonable. Amén. Es decir, nosotros creemos porque hay evidencia sustentable para ello. Yo mencioné, creo, en una de las charlas a Josh McDowell, que es un apologista norteamericano, y él precisamente quiso destruir el cristianismo a través de una investigación que él hizo, una investigación seria de los manuscritos antiguos que había respecto a la resurrección de Cristo, porque él entendió correctamente que si se destruía la verdad de que la resurrección de Cristo en realidad no había ocurrido, él pensó eso, entonces destruía la fe, pero se encontró con mucha evidencia sustentable a través de las investigaciones que hizo de los manuscritos antiguos, y finalmente reconoció que efectivamente la fe de los cristianos estaba en un buen lugar, porque según toda la investigación que él hizo, el Señor Jesucristo efectivamente resucitó entre los muertos. Eso es fe razonable, porque tenemos razones para creer. Y ahí fue donde él escribió ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Hay evidencia. Y nosotros sabemos, hay una apologética evidencialista y hay una apologética, una defensa de la fe presuposicional que parte de la verdad, esta es la verdad, y luego evalúa lo demás. La evidencialista evalúa la evidencia y luego llega a la misma conclusión. Sin embargo, la fe razonable implica que no es un salto al vacío, no es que nos ponemos, ¿cierto?, algo en nuestros ojos y no vemos nada, y decimos, no, por fe hay que creerlo. Esa es fe, la fe, como decía Francis Schaeffer. Esa no es la fe verdadera. La fe verdadera está puesta en una verdad objetiva. Por eso es razonable. Muchas gracias, Pastor. Recordar también que el mismo Señor nos capacitó y nos dio la cualidad de ser entes o seres razonables y que utilicen su razón. Ahora, hay una pregunta más específica de parte de la hermana Jennifer Díaz, y dice, para aquellos que estamos interesados en el estudio teológico, ¿cómo reconocemos estas ideas existencialistas en el ámbito académico, hablando de los seminarios? Esa es una muy buena pregunta, y la verdad, sinceramente, está casi más allá de lo que yo podría decir, siendo bien honesto. Pero en efecto, hay infiltración de estos pensamientos dentro del ámbito académico. Yo mencioné algunos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Soren Kierkegaard, que aparece como cristiano en la historia de la Iglesia. También yo mencioné a Karl Barth, de la neortodoxia, ¿cierto?
podemos hablar también de los teólogos alemanes, principalmente como Bullmann, como Leismacher. Es un poco difícil, porque son apellidos alemanes, así que yo ni los apellidos de habla inglesa los puedo pronunciar, menos aún pero lo pueden buscar ustedes, van a encontrarse con eso. Son ideas que aparecen a veces como muy ¿cómo diría? Como muy imperceptibles al principio. Y yo sé que hay seminarios, por ejemplo, que enseñan sobre Karl Barth sobre esto, y está bien, pero el que tiene que colocar ahí el discernimiento adecuado para saber si es que está metiéndose el pensamiento existencialista es precisamente el alumno. El alumno de seminario tiene que ser crítico, tiene que ser como los de Berea también, ¿cierto? Y entonces decir, no, esto no corresponde, lo cual no significa que todo esté mal, sino que decir, esto no corresponde, yo no creo esto, yo tengo una convicción distinta. Pero es mucho más específico, tal como tú acabas de decir, Cristian, y probablemente habría que investigar mucho más. Pero el principio central del discernimiento es conocer bien la palabra de Dios y no dejarse llevar por presunciones de hombres que muchas veces la distorsionan. Muchas gracias, pastor. Recuerdo cuando nos visitó el pastor Augusto Nicodemus, y él dio como testimonio de que tuvo meses bien complicados cuando estuvo estudiando a estos intelectuales, y bueno, como usted dice, el estudiante seminario tiene que tener aún sus sentidos más abiertos porque es mucha la información. Pastor, pasamos a otra pregunta y quedan solo dos. Dice así el hermano, enseguida lo tenía por aquí, se me perdió. Nicolás Blanco. ¿A través de qué medios hoy en día el enemigo trata de hacer ver como una figura negativa el fundamentalismo ante el mundo, viéndolo incluso como una amenaza al progreso mundial? Él explica la palabra fundamentalismo, dice, entendiendo que somos fundamentalistas bíblicos porque la Biblia es nuestro fundamento de fe y conciencia y está por sobre cualquier autoridad, ideología o mandamiento de hombre. Sí, bueno, en términos históricos podemos decir que el fundamentalismo surgió también en el norte, los Estados Unidos y Europa, principalmente en Estados Unidos, para oponerse al liberalismo teológico. El fundamentalismo entonces entró en escena e hizo una excelente tarea en ese aspecto. Y por eso, como bien dice el hermano, no, yo no tengo ningún problema que me cataloguen de fundamentalista. Lo que hay que el concepto que ellos, otra vez, vacían de contenido esencial, es decir, que somos fundamentalistas porque la Biblia, nosotros creemos solamente que la Biblia es la verdad absoluta y nos sometemos y adherimos a ella, es que han vaciado un poco el concepto fundamentalista y han metido el concepto de casi como el fundamentalismo islámico. ¿Han escuchado ese concepto? Es decir, el fundamentalismo islámico son los reaccionarios, son aquellos que tienen casi los terroristas islámicos, esos son fundamentalistas. Entonces, de esa manera lo han tratado de traspasar y normalmente son los liberales los que han hecho eso. Y de esa manera entonces intentan destruir ese concepto que en su tiempo fue muy necesario como una reacción positiva para defender la fe, una verdad a los santos. Nosotros seguimos allí, por supuesto, yo no tengo problema, como dije, en ese aspecto, pero utilizan esa forma, el engaño semántico para vaciar de contenido un concepto como fundamentalismo y llenarlo de otro concepto que produzca terror y entonces sea rechazado por los demás. También lo han colocado como sinónimo de fundamentalismo, como sinónimo de añejo, de algo viejo, de algo retrógrado. Sí. Claro. Entonces ellos dicen eso, se opone al progresismo, dicen ellos. Vean el concepto progresismo retrógrado. No, eso es retrógrado. Eso pertenece a la prehistoria, dicen, de la razón. Entonces no corresponde con eso. Y a través de eso empiezan a producir, increíble, dentro de la iglesia muchas veces la gente no se quiere identificar con eso. Entonces, no, yo no soy retrógrado, no quiero que me digan eso. Y entonces a través de eso comienzan a desviarse de la verdad. Cuidado con eso. No tenemos problema.
en que nos traten como nos quieran tratar, pero mantenemos nuestra fe y nuestra confianza absoluta que estos 66 libros son inspirados por el Espíritu Santo y, como dijo el apóstol Pablo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es, pastor. Como usted dice ahí, el uso del lenguaje en estos tiempos, sobre todo, es muy convincente para las masas. Entonces, bueno, tenemos la última pregunta, pastor. ¿Le quedan energía? Todavía queda algo. Ya, todavía le queda batería. Sí. Bueno, pastor, despidamos con esta pregunta que un poco apunta a algo más práctico y también tiene que ver con este equilibrio que existe entre la verdad y el amor. Porque el hermano dice, además de orar por las personas católicas, ¿cómo podemos teológicamente ayudarlos a comprender bíblicamente qué es la Iglesia fundada por Dios? Y ahí agrega de sana doctrina. Sí, esa es una buena pregunta, una buena pregunta. La verdad es que al principio yo pensaba que había que sacar la espada y avasallar con la espada. Esa era, cuando yo salí recién del seminario, ese era como el concepto. Ah, yo tengo algunas cosas que son importantes, que yo sé que son verdad, entonces voy a salir con la espada y cortar cabeza, como normalmente decimos. Pero esa no es la forma de acercarse. Ahí está el equilibrio que el Señor nos va enseñando con el tiempo entre verdad y amor. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos siempre, ¿por qué vamos a hablarle a la gente? ¿Cuál es la razón y la motivación que tenemos? ¿Queremos destruirlo o queremos que ellos lleguen a los pies de Cristo? Para salvación y para transformación de sus vidas. Obviamente lo segundo es la motivación correcta. Y en consecuencia, ir y empezar a, vamos a decir, empezar a barrer con su teología, en principio no me parece que es lo correcto. Como dije en alguna ocasión, yo lo hice y me equivoqué rotundamente, son de las cosas que yo pienso nunca más haría, sino acercarse y mostrarle la importancia de la verdad. Quizás en la medida en que yo voy exponiendo la verdad, él mismo se va a ir dando cuenta. Por supuesto, aquí cabe lo principal, la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, podemos argumentar, pero mucho al respecto y no podemos llegar a nada. Sin embargo, nosotros somos llamados a clarificarle eso, a decir, mira, la Biblia dice esto. ¿Por qué crees en Jesús? Porque está en la Biblia. Bueno, vamos a la Biblia y veamos de qué se trata lo que Jesús es, lo que Jesús hizo por nosotros. Y allí llegamos a tener primero un cierto nexo y luego les conducimos a la verdad. Desde ahí en adelante, entonces las personas, esta persona que todavía está en tinieblas, porque entendemos claramente que la Iglesia Católica, aun cuando tiene algunas doctrinas generales que concuerdan, por ejemplo, la Trinidad, ¿cierto? Y esta otra doctrina, el nacimiento virginal de Cristo y otras más, obviamente no es ortodoxa su doctrina en todos los aspectos, especialmente en la soteriología. Y por eso necesitamos ir y decirles la verdad. No se trata de decir, no, ellos también, total, creen en Dios, como algunos piensan en el día de hoy. Cuidado con eso también. No, necesitamos predicarles el Evangelio y orar para que el Señor obre en sus corazones y les dé salvación. Amén, pastor. Muchas gracias por la respuesta. Igual acá expreso la gratitud de algunos hermanos. Leí un hermano de Talcahuano que daba las gracias y también otros que nos comentaban que habían sido muy edificados por esta charla. Así que muchas gracias. Gracias al Señor por lo que Él hace. Y qué bueno es poder tener esta instancia, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y pueda sostenerles. Recuerden, Amén. Su iglesia local es lo más importante. Amen su iglesia, sirvan en su iglesia, trabajen para el Señor en su iglesia. La iglesia local es lo más importante siempre. Si lo que hacemos nosotros externamente es simplemente un granito de arena, pero lo esencial está en su iglesia local. El Señor bendiga sus vidas, sus congregaciones y a sus pastores representados por ustedes en esta instancia. Pastor Eduardo, ¿puede guiarnos, por favor, en oración? Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este buen tiempo que hemos tenido junto al Pastor Iván y también junto a hermanos de todo Chile y de varias partes también de Latinoamérica. Que esta enseñanza, Dios, pueda ser útil para todos nosotros, que nuestro discernimiento crezca y que nuestra sed, Señor, por entender más tu palabra, por escudriñarla más, Señor, también se vaya desarrollando. De manera que cuando nos veamos expuestos
a la distorsión de la verdad, podamos, Señor, discernirla y rechazarla, Señor. Que todo lo aprendido, Señor, resulte en beneficio de tu iglesia que está representada de forma múltiple aquí, pero también, Señor, para honra y para gloria de tu nombre, Señor. Sí, sí. Gracias por este buen tiempo que hemos tenido virtualmente hablando. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. amén.